Grabando, ya vamos a... Ahí está. Bueno, ahí comienza la grabación. En primer lugar, entonces, voy a presentar... bueno, en realidad ustedes vieron en la difusión de este encuentro que aparecen dos profes. Bueno, los dos encuentros han sido armados por los dos profes, ¿sí? Nada más que se han repartido para la exposición un día une y un día otro, ¿sí? Hoy nos va a acompañar, yo voy a presentar a ambos y hoy nos va a acompañar en la exposición Anay. Bueno, Mauro Villegas se desempeña como trabajador de la educación a nivel medio y superior. Su formación profesional es en el área de la filosofía. Se encuentra realizando sus estudios de posgrado en la maestría de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Actualmente es parte del equipo de investigación DAMESI, Complejidades y Desafíos en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, instituciones, formadores y prácticas culturales en el marco de la convocatoria de proyectos y programas de investigación de nuestra universidad. Anaí Mazzoni es profesora en filosofía, egresada también de esta universidad, estudiante avanzada de la licenciatura en filosofía y cursa actualmente la maestría en ciencias sociales. También forma parte del grupo de investigación DAMESI, Complejidades y Desafíos en la Implementación de la Ley, y es trabajadora docente de nivel medio y superior. Ambos han formado parte de los talleres de violencias y género y de política de género del ingreso a la vida universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas, y ambos también son profesores adscriptos en diferentes espacios curriculares de la carrera de Trabajo Social. Bien, bueno, Anaí, cuando quieras podés comenzar, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Aparte de ser especialistas en este tema, los profes son mis históricos ayudantes de cátedra, colegas, tesistas y amigues. Así que para mí, bueno, es como la madre cuando el chico se recibe, así como que, bueno, estoy Y como este contenta. hijo no se recibe, bueno, Así que bueno, estoy muy contenta, orgullosa de ellas y bueno, muy cómoda porque bueno, son mis amigas también. Así que bueno, Anaí, todo tuyo el auditorio. bueno, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Algunos conozco, ahí conozco algunas caras y otros nombres. Bueno, no, en principio decir algo que yo sé que quienes estuvieron, que todas las personas mucho más importantes y formadas que yo, que estuvieron antes que yo, hablaron mucho sobre la importancia de la cátedra de género. Yo quiero remarcar eso, digamos, el esfuerzo de la facultad de abrir este espacio. Sabemos que que necesitamos una formación mucho más profunda y demás. Particularmente en el caso de la ESI, es una urgencia para quienes, sobre todo pienso para quienes estamos en el ámbito de la educación. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar un poquito ahora, que es que la Ley de Educación Sexual Integral nos convoca, nos obliga, como en tanto docentes, a trabajar la ESI. Sin embargo, tenemos muchas falencias en nuestra formación, y eso es realmente un problema, en principio. Y después, bueno, ahora cuando veamos de qué se trata la ESI, se van a encontrar con que nos brinda un montón de herramientas que son trasladables a otros campos profesionales. Entonces también en cualquier campo profesional es una urgencia trabajarla. Así que bueno, me parece que es súper valioso que empecemos desde la Facultad de Humanas y que lo hagamos de esta manera, en este espacio. Sobre todo porque tiene una característica bastante particular, pedagógica, que es esto de muchos docentes con instancias súper diversas, hay conversatorios, charlas, de formaciones diferentes, diferentes niveles, de adentro de la universidad, de afuera de la universidad, y sé que, bueno, se vienen otras cositas más también muy interesantes, y eso me parece que en términos pedagógicos también es una apuesta, que es, vamos a poner una cátedra de género, nos vamos a animar a abordar esas temáticas, empezar, bueno, después veremos cómo lo podemos mejorar, pero arrancar, y hacerlo eso, con una apuesta pedagógica diferente, que tiene mucho que ver, porque los estudios de género, y ahora vamos a ver la ESI,
también están pensando en construir otras pedagogías y otras didácticas. Entonces, bueno, eso. Estoy súper feliz de estar acá con mi amiga María José. Bueno, voy a compartir pantalla y me van a avisar que cuando se vea, porque tengo que compartir pantalla completa. Yo no les voy a ver, así que abren el micrófono y me interrumpen, porque no veo, digamos, si me hacen una seña y demás, o si escriben en el chat tampoco, porque mi compu solamente me permite esta acción, que es compartir pantalla completa. Así que bueno, pero me interrumpen cuando haga falta, si algo no se entendió y demás, o lo que sea, comentarios, preguntas, todas las veces que haga falta. Bueno, como bien decía recién, avísenme, ya se ve, ¿no? Sí, se ve Sí, sí, perfecto, sí. Ana. Ah, mortal. Bueno, como decía recién María José, esta charla en realidad está construida por dos personas, por mi compañero y amigo Mauro y yo, la construimos juntos, pero bueno, nos tuvimos que dividir los momentos de hablar por una sola razón, que es laboral, y es que, bueno, Mauro está trabajando en este momento. Nada más que por eso. Pero bueno, es una construcción, esto lo menciono porque también tiene que ver con las formas de construir conocimiento que se están habilitando y que podemos estar pensando en habilitar desde también otras pedagogías, en lo que se trata particularmente de los estudios de género. Porque realmente por las características que tienen, nos invitan a hacer construcciones colectivas del conocimiento. Entonces, por ahí, en este caso, con Mauro, nos encontramos con que es muy difícil abordar pedagogías otras que impliquen construcciones colectivas del conocimiento haciéndolo de manera individual. Entonces, este trabajo de a dos lo valoramos mucho y tratamos de fortalecerlo también por eso. Digamos, desde un posicionamiento epistemológico que también es un posicionamiento político en relación al conocimiento. Así que bueno, construimos esta charla para hablar de la ESI sobre todo y de la Ley de Identidad y Género también, pero la vamos a pensar en relación a la ESI, a la que titulamos La educación como campo problemático, políticas, pedagogías y derechos. Hay muchísimo acá y esto tiene que ver con que, ya pasando concretamente a la ley de la cual voy a hablar yo, vamos a hacer una lectura bastante particular de lo que vendría a ser un instrumento jurídico. La Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, es sobre, entonces, la que vamos a hablar concretamente hoy. Esta ley se sanciona en el 2006. Con esto lo que ya sabemos es que entonces tiene varios años. En esta ley el Estado asume la responsabilidad y establece como derecho la educación sexual integral para todos los educandos y por la que se insta las escuelas del territorio argentino llevar adelante acciones sistemáticas que garanticen el acceso a este derecho. Luego, en el 2008, se legitima esta ley en la resolución 45 del Consejo Federal de Educación. Yo no soy especialista en leyes, y acá hay gente que sí, si no es la educación, pero sí me interesa hacer una pequeña genealogía respecto a cuáles son los antecedentes, digamos, cuál es la historia que tiene detrás la ESI por la cual, digamos, termina siendo promulgada, para que también podamos comprender algunas lecturas que se hacen hoy, algunas problemáticas con las que nos vemos hoy en la implementación de la ESI. También esta cuestión, bueno, que mencionaba recién de la pregunta de por qué si la ESI se sanciona en 2006, en nuestra formación académica de los profesorados hace muy poquito o de manera muy fragmentaria recién la trabajamos. Lo mismo pasa en las escuelas. Pienso en esto que seguramente va a surgir entre ustedes de, bueno, en realidad en las escuelas no se está trabajando bien, no hay muchos problemas para implementarla, no hay acuerdo en relación a cómo hacerlo. Bueno, quizás, y este es un trabajo que hicimos con Mauro, algo de la respuesta de por qué esto es así está en toda la historia, el trasfondo que hay
sociopolítico en relación a la promulgación de esta ley. En ese sentido, digamos, hay como una especie de quiebre que tenemos que tener en cuenta en Argentina con el regreso a la democracia. Ese es como un hito que ha sido, digamos, por supuesto, importante en términos históricos, pero que además ha marcado también un quiebre en el cambio de un montón de paradigmas en lo que hace tanto en la salud, en la política pública, y eso también impacta en las políticas educativas y también en las construcciones pedagógicas que resultan de esas políticas educativas. En ese sentido, en la vuelta a la democracia se trata de, digamos, ampliar un poco el horizonte de lo que llamamos los derechos sexuales y reproductivos. Esto tiene que ver con que en la última dictadura militar se había, digamos, el Estado dictatorial se había alejado bastante de los derechos sexuales y reproductivos, y entonces en el regreso de la democracia se trata de reanudar esa discusión y de empezar a participar por ahí de algunas discusiones que se estaban dando a nivel internacional. Lo que está en discusión entonces es, y esto es lo que está en discusión hoy, ¿cuál es el límite que tiene el Estado para intervenir en la sexualidad de las poblaciones? A través de instrumentos jurídicos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el Estado con instrumentos jurídicos y políticas públicas en lo que hace a la sexualidad de las personas? ¿Cuál es el límite ahí? Esa es la discusión que se empieza a entablar en el regreso de la democracia. Hay algo que va a marcar la discusión durante todos los años 80 y también durante los años 90, y es que por lo general, cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, fueron pensados en varios sentidos. Primero, de manera restrictiva, o se suele decir negativa. Es decir, pensando en aquello, en la prevención de, o sea, por ejemplo, de la violencia. O sea, para derechos sociales y reproductivos para no sufrir violencia, por ejemplo. Para no afrontar embarazos no deseados. Para no, siempre desde el lado de la negativa. Y otra característica que han tenido siempre la perspectiva de derecho de los años 80 y 90 en relación a los derechos sexuales y reproductivos es siempre orientados a las mujeres cis. Es decir, cuando hablamos que esto también pasa y que, bueno, ya las oradoras que estuvieron antes que yo en los otros encuentros hablaron bastante de esto, de que la categoría de género no es sinónimo de mujer. Bueno, sin embargo, durante mucho tiempo, en las discusiones relativas a políticas públicas y derechos sexuales, siempre se pensó en que estaban orientados a las mujeres cis. Bien. Entonces, y siempre, sobre todo de las mujeres cis, y pensados, como decía, desde la negativa en la prevención o el tratamiento de la vida de las mujeres para que no sean violentadas. También esto fue acompañado por un modelo victimizante, es decir, siempre fue abordada la sexualidad desde la negatividad, o sea, desde los peligros y consecuencias no deseadas, o sea, los embarazos no deseados, las enfermedades no deseadas. Inclusive, en el año 95, por ejemplo, la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing trata de pensar a los derechos de salud reproductiva en términos positivos, y el Estado argentino cuestiona esa resolución. O sea, que se mantiene en esta perspectiva de pensar a estos derechos desde la negativa y desde un modelo victimizante. Ese mismo modelo, que está orientado solamente a las mujeres cis, se traslada luego, a finales de los 90, a niños, niñas y adolescentes, pero con el mismo modelo, victimizante y negativo. Recién en el año 2003, en el contexto de la presidencia de Néstor Kirchner, aparece el Programa Nacional de Salud Reproductiva, que empieza a pensar, ahora sí, la positivación de los derechos reproductivos. En ese contexto y para ese proceso fueron clave la participación de los feminismos. A esta conquista es que podemos
sumar de alguna manera o podemos pensar que se abre el horizonte político como para pensar en una ley de educación sexual integral. Es como la puerta de entrada a lo que luego va a ser la ley de educación sexual integral, concretamente en el 2006. Bien. Bueno. Una vez que se promulga la ESI, concretamente, sucede que cada provincia tiene que adherir a esa ley y generar sus programas específicos para acompañar esa ley. Y ahí viene otra cuestión, que es que, bueno, nosotros en nuestra investigación con Mauro la trabajamos solamente en la provincia de Córdoba, porque hicimos una investigación situada. Pero esto me imagino que si se hiciera en cualquier provincia, debe tener su propia genealogía y, bueno, sus propios problemas, sus propios, digamos, recorridos. En Córdoba tuvo un recorrido bastante particular que yo se los voy a mencionar porque es anecdótico y es interesante y nos ayuda a entender algunas cosas. En Córdoba hubo muchos problemas para traer la ley, digo entre comillas, porque había una gran influencia en el Ministerio de Educación de algunas partes bastante conservadoras de la sociedad y muchas propias de la institución de la Iglesia Católica, que trataban de intervenir en el modo en que esta ley iba a ser interpretada en Córdoba y para generar los documentos pedagógicos, didácticos, la currícula y demás. Y es muy interesante lo que pasa acá porque quienes agarran para sí la ley, y digo agarran para sí porque hacen como una especie de militancia adentro del Ministerio de Educación para ser ellas quienes se ocupen de escribir los documentos, son un equipo de mujeres que formaban lo que es la Dirección de Investigaciones e Innovación Educativa, que eran las mismas que estaban trabajando con el regreso de la democracia en generar proyectos democratizadores de la educación. Y acá vuelvo a esta cuestión de cómo la democracia viene atada a la ESI. ¿En qué sentido? Este proceso que se inició desde el regreso de la dictadura, de empezar a pensar en proyectos pedagógicos que sean democráticos, es decir, que se empiece a trabajar la cuestión de la democracia en la escuela y además que los proyectos didácticos sean cada vez más democráticos en términos metodológicos y empezar a pensar a la democracia como una estrategia de resolución de los conflictos y demás, todo eso implicó una reforma educativa que llevaron a cabo, en el caso de Córdoba, un conjunto de mujeres que trabajaban en esta dirección de innovación educativa. Estas mismas son las que toman la ESI y dicen, bueno, nosotros también nos vamos a ocupar de generar los documentos de la ESI. Y ahí empiezan en un ida y vuelta en el cual tienen que, bueno, hacen un montón de propuestas y quedan ellas en el medio, digamos, una puja entre los feminismos y transfeminismos y el Estado y la presión de un montón de sectores conservadores con muchísimo poder en Córdoba, que esto, bueno, todos nosotros sabemos de qué se trata. Se encuentran entonces ellas tienen que de alguna manera negociar con todos los sectores para generar lo que hoy conocemos como los documentos de la ESI. Esto, el documento base de la ESI que ellas generan en ese momento, que es en el año 2010, perdón, en el 2009, que es cuando sale este documento base que se llama Sexualidad y Escuela, Acción en Educación Sexual Integral, es el documento base que se usa hasta el día de hoy. No se ha podido actualizar ni modificar hasta el día de hoy. Sé que realmente fue como un acto heroico. Uno cuando lee esos documentos, de hecho nosotros ahí con Mauro se los subimos a todos los documentos estos oficiales base que genera este equipo. Uno desde hoy, mirándolo hoy, podría hacer un montón de modificaciones a eso, pero es realmente valorable y entendible cómo han podido, digamos, articular un montón de intereses para generar un documento que efectivamente pueda llegar a la mano de las escuelas, legitimado por el Estado. Bien, bueno. Entonces, voy a pasar la diapositiva. Lo que nos interesa de la ESI, y en esto que yo les decía al principio, yo no soy especialista en cuestiones jurídicas, pero ¿por qué nos interesa? Es porque es mucho más, digamos, que una ley. Por empezar, es un posicionamiento del Estado. O sea, el Estado dice,
se posiciona en relación a el derecho a recibir educación sexual integral en todas las escuelas de los 3 niveles. Posicionamiento ético-político. Por otro lado, eso implica ser parte de un proyecto ético-político también y cultural mucho más amplio. O sea, la ley está pensada, y de acá también las dificultades para implementarla, en función de un horizonte un horizonte político bastante particular, al cual el Estado, digamos, adhiere al momento de sancionar la ley. Entonces, por eso sabemos que por sí misma y de manera aislada, esta ley no puede dar con ese horizonte buscado. Implica una red enorme de políticas públicas, militancias y activismos, prácticas sociales, construcciones discursivas y disputas de poder más amplias que necesitan acompañar a la ley para que ese horizonte ético-político, que ya vamos a ver un poco de qué se trata, realmente se realice. Por esto también nos interesa esta ley en particular, por lo que implica en esos términos. Y también porque la estamos pensando eso, como un territorio de disputa, es el resultado de una serie de disputas que venían desde hace muchos años, pero también desbloquea y abre, solamente que ahora legitimado por el Estado, una serie de disputas que se van a dar en las instituciones, y que es la que estamos dando hoy en las instituciones educativas, y la que estamos tratando de pensar hoy en esta cátedra. Bien, vamos concretamente entonces, ya para entrar a la ley propiamente dicha, nosotros le subimos el documento de la ley. De todo modo, se googlea, ¿no? Se lo subimos para que la lean, es súper cortita, es una ley que estaría bueno que todos leamos. Dice, establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones, estoy leyendo mal, nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Bien, entonces, con esto hay un marco clave. Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en todas las instituciones educativas. En esa ley, y a esto, bueno, antes de... Ahí está, me había pasado. Yo quiero hacer hincapié solamente, después ustedes la pueden leer completa, en un artículo, que es el artículo 3, donde se plantean los objetivos del programa. Dice A. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. B. Asegurar la transmisión, y esto es re importante, de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. En ese sentido, una interpretación que se puede hacer sobre esto es los contenidos que se trabajen en relación a la ESI deben ser contenidos que den cuenta de las disputas que se están dando en este momento en relación a, bueno, todas las temáticas que toca la ESI, y que además dice sean pertinentes, precisos y confiables. Y en ese sentido, quizás la apuesta, esto es algo que está en discusión, pero por ahí con Mauro nuestra investigación está en pensar que la apuesta está en que sea el mundo de la ciencia, por las características democráticas que tiene de producir conocimiento, el que puede, digamos, justamente ser una herramienta epistemológica interesante para generar conocimientos confiables. Después dice promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y acá dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Acá un dato de color, pero que nos interesa mucho también en términos políticos, es que en el proyecto original de la ley decía, en vez de decir varones y mujeres, estaba el concepto de género. Pero también en una disputa y sobre todo donde participó activamente también a través de sus actores políticos la institución de la Iglesia Católica, se tuvo que ir hacia atrás en esto que suele llamarse en teoría política la rosca, se tuvo que
sacar el concepto de género y poner el de varones y mujeres, sosteniendo un sistema binario de género y una concepción binaria de género para que la ley pudiera salir. Bien. Con esto también vemos, uy, me fui. Con esto también vemos aunque ahí, digamos, esta incipiente positivación de los derechos sexuales y reproductivos, en el sentido de que no está pensado solamente en términos victimistas y negativos, ni está pensado solamente para mujeres cis, sino que la ley está pensada en la igualdad de trato y oportunidades. Con esto ya se abre para lo que venía siendo hasta ahora, digamos, la ausencia de esta temática en el contexto de las políticas públicas en educación, ya con esto se abre otro paraguas que ahora nos permite seguir pensando bajo el paraguas de esta ley. Estos objetivos se traducen en varios ejes, que son 5. Ejercer nuestros derechos, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad sexual, valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud. Lo que voy a hacer es ir pasando brevemente por cada uno de ellos, comentándoles algunos aspectos interesantes sobre esos ejes. Me voy a remitir a los documentos base que ha formulado Nación y Provincia, y también voy a hacer algunas intervenciones que tienen que ver con otras lecturas e interpretaciones que hacemos con Mauro de estos ejes. Pero también quiero mencionar esto porque es importante, y es que hay una recomendación generalizada en términos didácticos, que es tratar de usar los documentos oficiales, las herramientas que están, digamos, reconocidas por el Estado como pedagógicas para cada uno de los niveles, en las currículas. Esto está en las páginas del Ministerio de la Nación y el Ministerio de la Provincia. Siempre se hace la recomendación de que cuando trabajamos ESI en las instituciones educativas, lo hagamos a través de esos documentos. Eso tiene que ver con que sabemos que la ESI hoy es un terreno de disputa, donde hay muchos actores disputando ese espacio. Esos documentos nos dan, de alguna manera, un respaldo institucional al momento de defender nuestras propuestas didácticas. Entonces, es recomendable ir a esos documentos, más allá de que después podamos, digamos, tratar de torcer por ahí o un poquito más, o darle una vuelta de rosca más a lo que allí se propone en función de otras perspectivas políticas que podamos formular en relación a lo que leemos o a lo que vemos, u otras ideas que traigamos en términos didácticos y pedagógicos, pero es recomendable partir de esos documentos, porque es lo que de alguna manera nos da esa legitimidad que necesitamos para después disputar la ESI en las instituciones, porque eso es lo que se hace, digamos, hay una suerte de activismo después que tenemos que fortalecer al momento de ir a la institución educativa y formular propuestas de ESI. Entonces es recomendable ir a esos documentos. Por eso con Mauro les subimos esos documentos. Y después les subimos un par de artículos que apuntan por ahí a otras interpretaciones varias de eso mismo, pero es recomendable ir por ahí. Y esto tiene que ver también con una interpretación que también es discutible y hay otras interpretaciones bastante diferentes a la nuestra, que es la que hacemos con Mauro en relación a la ESI, y es que consideramos que tiene que pensarse de manera situada en las escuelas que tenemos, con los estudiantes que tenemos, con los colegas que tenemos, con las familias que hay, en el contexto, digamos, ético, cultural que nos toca, y que tenemos que tratar de empezar a trabajar estas temáticas, a instalar algunas preguntas, abrir algunos espacios de discusión, abrir algunos espacios de construcción también para nuestros estudiantes, y que eso implica generar un montón de estrategias y no necesariamente, digamos, la estrategia del proselitismo y del dogmatismo funciona. Es decir, muchas veces vamos con algunas estrategias que implican, por ejemplo, como esto que decía, a tomar documentos didácticos de la provincia tal y como vienen,
como para tener es poder agarrarnos de eso, llevarlos al aula despacito, después ver si es posible generar una interpretación un poquito más arriesgada de eso, después ver si hay algún grupo, bueno, ir trabajándolo estratégicamente. Esa es un poco nuestra apuesta, pero por ahí hay otras formas de pensar la ESI que también son interesantes. Así que bueno, todo esto lo aviso para que sepan cómo es que estamos interpretando estos ejes. El primer eje, ejercer nuestros derechos, da cuenta de cómo esta ley implica lo siguiente. Por empezar, nos dice que, bueno, esto que decimos, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Pero esto nos indica dos cosas. La primera es que tenemos que pensar a los estudiantes como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Es el estudiante el que tiene derecho a recibir educación sexual integral. Y es eso lo que nosotros, en tanto docentes, o quienes sean docentes, y toda la institución educativa y toda la comunidad educativa tiene la obligación de garantizar el acceso de nuestros estudiantes a ese derecho. ¿Por qué digo esto con vehemencia? Porque muchas veces las discusiones en relación a la ESI tienen que ver con aquello que otros agentes desean que nuestros estudiantes estudien o no estudien, escuchen o no escuchen, sepan o no sepan, conozcan o no conozcan, construyan o no construyan. Por ejemplo, en el caso de, es la discusión que está de por medio en el caso de la disputa con la agrupación política internacional Con mis hijos no te metas. Esa agrupación, por ejemplo, lo que promueve es que la educación sexual no sea parte de las instituciones educativas, sino que se formule en el ámbito privado de los hogares. Más allá de la cuestión de si eso es posible o no, bueno, de realmente dónde uno se educa sexualmente, más allá de eso, de esa discusión, hay otra discusión que importante, y es que eso implica salirnos del paradigma de pensar a los estudiantes como sujetos de derecho. Entonces, nuestra obligación es para con nuestro estudiante. Esa es nuestra obligación, no para con otros actores. Bueno, un segundo. Bueno, esto es así. Entonces, esta es como la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta en este punto es que este eje que implica ejercer nuestros derechos nos está indicando que el derecho al acceso a la educación sexual integral implica una red de otros derechos. Aquí adentro están, por ejemplo, todos los derechos del niño. Yo no les traje acá toda la lista de derechos que se ven vinculados con la educación sexual integral. Y también una red de leyes que también se involucran dentro de este marco. Por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, el Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Son todas leyes también vigentes en Argentina que de alguna manera generan una red de leyes y derechos a los cuales, digamos, nuestros estudiantes deberían acceder a través de la ESI. En ese sentido, la ESI es una puerta de entrada a un montón de otros derechos. Por eso, en el marco de este eje, nos hace pensarnos como docentes, pero también en términos de contenido, implica que podemos trabajar en las aulas contenidos que tengan que ver con otros derechos. No sé, pensemos, no sé, el derecho a expresarse libremente, por ejemplo, puede ser pensado en el marco de la ESI, o puede pensarse la ESI como una puerta de acceso a ese otro derecho, y así. Entonces, bueno, también para pensar acá toda la carga que tiene la institución educativa en ese sentido. También para problematizar eso. Bien. El segundo eje que me interesa trabajar, que es quizás el que más vamos a trabajar, es el que se llama reconocer la perspectiva de género. Acá hay varias cuestiones que yo traje para que pensemos. Algunas yo sé que ya las vienen trabajando, o bien en sus cursadas y demás, o porque son temas que se están hablando muchísimo. Entonces yo sé que acá hay mucha gente que ya está formada en esto, también por cuestiones que tienen que ver, no sé, con
con activismos, militancias, intereses, también construcciones personales. Y también sé que lo han trabajado en las otras clases, pero bueno, lo voy a pasar un poquito en relación a cómo has pensado esto en el marco de la ESI. Primero, la cuestión del género. Si bien la ley no habla del concepto de género, luego sí hablan de género los documentos de base oficiales que genera este grupo de mujeres que les decía yo en la provincia, a las cuales les agradecemos mucho por eso, digamos, porque nos permiten hablar de género cuando la ley no lo contemplaba. Cuando hablamos de género, entonces hablamos de una construcción cultural de carácter performativo o un dispositivo performativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la cultura, de manera repetitiva, se dan una serie de prácticas, significados, tradiciones y demás que van construyendo una norma y esa norma construye el género a su vez. Esto quiere decir que, digamos, estos significados instituidos sobre la experiencia del cuerpo, a la que luego se le puede llamar, no sé, mujer, por ejemplo, varón, no binario, lo que fuera, pero sobre todo en lo que hace el sistema binario, no tienen que ver con una voluntad que decide adherir a esa construcción institucional llamada mujer, por ejemplo, sino que es más bien a través de una serie de rituales que configuran subjetividades. Esto, digamos que resulta bastante abstracto, implica lo siguiente si tuviésemos que decirlo en otros términos, quizás menos filosóficos y más antropológicos. Es que cada periodo histórico va definiendo cómo construir el género. Históricamente, durante mucho tiempo, esto se hizo de manera binaria, es decir, se definió lo masculino y lo femenino, y a su vez se asignó a lo femenino y a lo masculino determinadas características, formas de circulación, formas jurídicas, lógicas, prácticas, funciones, roles y demás, formas de expresión. Y eso a su vez se hizo a través de otra categoría que yo se las puse porque se utiliza mucho en la ESI, si bien es discutible o repensable, en la ESI se usa mucho el concepto de estereotipo, de imaginario, que tiene que ver con aquellos mandatos sociales, esto ya lo sabemos, con aquellas imágenes, aquellas representaciones que funcionan como mandatos sociales en relación a, que definen lo correcto en relación a cómo debe comportarse, verse, funcionar, ubicarse, mostrarse cada género, y esto también ha funcionado históricamente de manera binaria, dividiéndonos a los cuerpos en varones y mujeres. En este sentido, es interesante preguntarse qué imaginarios reproducimos en las instituciones educativas. Si el género es el resultado de una serie de repeticiones, de rituales y de prácticas y demás, ¿cuáles son esos rituales y esas prácticas repetitivas que sostenemos en las escuelas? Y que terminan generizando a los cuerpos. Lo podemos pensar en la universidad también, por supuesto. Es decir, ¿cuáles son esas prácticas repetitivas que terminan generalizando los cuerpos en esas instituciones educativas? Y esa es una pregunta que también nos invita a hacernos este eje, y que es interesante problematizarlo en las aulas. Y en esto aparece, y por eso lo puse, siempre aparece la pregunta por el sexo biológico. Y para eso les voy a leer una cita, un texto de Cabral y Maffia que dice: el sexo anatómico mismo, su propia presunta dicotomía, son producto de una lectura ideológica, una ideología de género que antecede la lectura misma de los genitales, que no permite hablar de un sexo natural y que es lo suficientemente fuerte como para disciplinar los cuerpos cuando no se adaptan cómodamente a la lectura que se espera hacer de ellos. Es decir,
si bien todavía se siguen trabajando la dicotomía entre sexo y género, y se suele decir, bueno, el sexo es el constructo biológico, genital, natural, mientras que el género es la construcción cultural de ese sexo, sobre ese sexo biológico, lo que ya estamos tratando de pensar, y esto ya es una interpretación más nueva, si se quiere, es que en realidad también el sexo está construido culturalmente. ¿En qué sentido? En que ya, desde el lenguaje mismo, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de sexo, con eso vehiculizamos un montón de nociones que en realidad son ideológicas y están construidas culturalmente. Es decir, difícilmente podamos hablar de la materialidad de algo, nosotros, y de la materialidad de nuestros cuerpos, sin que en ese lenguaje se vehiculicen un montón de nociones que son en realidad del ámbito de la cultura. ¿Con esto qué quiero decir? Que no cambia mucho si yo cuando voy a hacerme una ecografía, porque estoy gestando, la persona que me atiende me dice el sexo es femenino, así me dice el género es femenino. Porque ya hay, por más que me esté hablando de la materialidad o no del cuerpo, ya se vehiculiza en eso un montón de nociones culturales. Lo mismo me podría decir, bueno, la genitalidad es... nos encontramos con una genitalidad que tiene el formato de una vulva. Bueno, pero ya inclusive ahí también se vehiculizan un montón de nociones que en realidad son ideológicas. Con esto quiere decir que es difícil acceder a algo que sea natural, purísimo, donde la cultura no haya ingresado, porque ya en el mismo momento de nombrarlo, aparece la cultura y la ideología. Esto también nos da un montón de ideas acerca de cómo trabajar la cuestión, por ejemplo, de la perspectiva de género cuando se trabajan, no sé, por ejemplo, en el espacio curricular biología en el secundario, por ejemplo. Hay que atender, si yo quiero reconocer la perspectiva de género, tengo que atender a estas cuestiones también. ¿Cómo nombro, digamos, la materialidad? ¿Me puedo separar de cuestiones ideológicas de género para hablar de la materialidad del cuerpo? ¿Es posible eso? Bien. Y la pregunta que viene acá es ¿por qué, digamos? ¿Por qué reconocer la perspectiva de género? ¿Por qué trabajar esta cuestión? ¿Por qué nos interesa esto? Y eso tiene que ver con una noción que es necesario trabajar, que es la noción de patriarcado. El patriarcado, digamos, es una forma de organización política, económica, religiosa, ideológica y social que está basada en la idea de superioridad y autoridad de los varones cis por sobre el resto de las identidades. El patriarcado, entonces, en ese sentido puede pensarse, como les decía, en términos económicos, sociales, culturales, políticos, por el lado que agarremos, mejor dicho, es decir, sea cual sea el aspecto de la cultura, la sociedad en que vivimos, funciona de manera sistémica, estratificando las oportunidades, las posibilidades de la vivencia y de la experiencia de los cuerpos. Y esa estratificación se hace pensando a los varones cis como, digamos, el eje a través del cual gira y también quien, digamos, como el eje privilegiado sobre el cual giran y que está por sobre el resto de las identidades. Pero esta misma noción tenemos que complejizarla con otra que acá está mal escrito porque se ve que me lo corrigió el corrector. Dice intersexualidad y es interseccionalidad, que ahora lo vamos a cambiar. Que es un concepto que viene a la mano para un poco discutir esta cuestión de la perspectiva de género. ¿Existe una perspectiva de género? ¿Cuál sería esa perspectiva? Porque durante mucho tiempo, como les decía yo, se pensó que esa perspectiva era la perspectiva de la mujer. Luego sobrevino la pregunta de, ¿hay una mujer? ¿Cuál sería esa mujer que puede, en su mirada, observar y canalizar la experiencia de todos los cuerpos que se identifican como mujer? Y después, entonces, bueno, con esto, entonces, en principio se discute la cuestión de la perspectiva. ¿Existe una perspectiva de género capaz de mirar?
Y aparece el concepto de interseccionalidad acá para diversificarnos la mirada un poco en relación a esta posibilidad de construir una perspectiva. Para pensar lo siguiente. El estatus de género, o la categoría de género, intersecciona en cada cuerpo y en cada subjetividad con otras categorías, que son de raza, de edad, de capacidad. Entonces, el modo en que las opresiones son vividas por cada cuerpo pueden reconocerse, además, pueden reconocerse en función de cómo se interseccionan esas categorías. Es decir, no es lo mismo la experiencia de una mujer blanca, burguesa, clase alta del norte global que la experiencia de una mujer negra de América Latina. Y podríamos seguir. No es lo mismo la experiencia de un varón trans en situación de discapacidad que la experiencia de un varón trans negro. No es lo mismo la experiencia de una mujer trans o travesti adolescente que, bueno, y podríamos seguir así. El concepto de interseccionalidad nos permite un poco salirnos de esta idea de perspectiva que puede mirarlo todo desde una sola mirada, desde un solo ojo, para pasar a empezar a pensar el modo en que intersecciona y que además nos permiten ver cómo las opresiones en realidad tienen que ver con nuestra pertenencia a otros colectivos. Entonces, por ahí quizás, y esto es algo que las panteras negras discutían mucho en su momento, y todo el feminismo negro discutía mucho cuando decían, yo tengo más en común con mi compañero en la lucha, digamos, por los derechos para las personas negras, que a veces con mis compañeras feministas blancas. Decían. Entonces yo quiero luchar a la par de mi compañero, porque hay algo en términos colectivos que tenemos en común, que es necesario, digamos, que también lo afrontemos en común. El concepto de interseccionalidad, entonces, es muy interesante para la ESI, porque nos permite justamente encontrarnos, esta es la situacionalidad de las subjetividades en las escuelas. Tenemos subjetividades y cuerpos que están interseccionados por un montón de opresiones y de categorías. Entonces, el patriarcado también tiene que ser complejizado a partir de esta mirada. Y también nos permite pensar que quizás la noción de patriarcado podamos pensarla hoy como la supremacía del hombre, del varón cis, blanco, burgués, heterosexual, del norte global. Bien. La otra temática que se trabaja muchísimo en el marco de reconocer la perspectiva de género es la cuestión de las violencias. En esto hay un trabajo muy grande, es decir, ¿qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Que hay un trabajo muy grande. Persiste, si bien estamos tratando de salirnos en el derecho, en los derechos sexuales y reproductivos, del modelo victimista, hay una persistencia de trabajar en las escuelas solamente la cuestión de la violencia de género. Y se hacen todos los años las jornadas de prevención de la violencia de género, y sobre eso sí se habla. Y además se hace mucho hincapié en eso con herramientas o estrategias didácticas muchas veces muy cargadas de morbosidad y demás, como es el tema del cual por lo general más se habla o al cual más se está abierto a hablar hoy. Pero se lo suele hacer separado de estas otras nociones que yo venía mencionando. Es decir, se lo suele hacer separado de, bueno, si vamos a hablar de violencia de género, tenemos que pensar cómo se construye el género. Si vamos a hablar de violencia de género, tenemos que hablar de patriarcado en términos económicos, sociales, políticos. Si vamos a hablar de violencia de género, tenemos que hablar de interseccionalidad. Porque no es o sea, las situaciones de violencia son singulares en función de, digamos, los colectivos que las atraviesan. Y además, si vamos a hablar de violencia de género, tenemos que hablarlo por fuera de un marco biologicista. No podemos subsumirlo a cuestiones, digamos, biológicas, de dividir varones y mujeres en función de una genitalidad específica y trabajar la violencia de género a partir de eso, como muchas veces se hace, por ejemplo, no sé, separando en el aula varones y mujeres para hacer actividades en relación al tema, por ejemplo.
por eso un poco la propuesta que traemos con Mauro es esa, de pensar a la violencia de género en función de estas otras cuestiones. Hoy podríamos decir que la ESI apunta a la prevención a todo tipo de violencia con motivos de género. Y acá es cuando se cruza con la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en el 2009. Bien, la noción de violencia entonces es interesante para trabajar en las escuelas. Como les decía, es la que más se trabaja. Y también nos invita a pensar, bueno, ¿qué modelos pedagógicos necesitamos construir para trabajar esas temáticas de manera efectiva? Porque, digamos, si nuestros estudiantes son sujetos de derecho, tenemos que estar pensando en estrategias que nos permitan involucrarlos a todos. Y de una manera que pueda, o sea, de manera tal que podamos construir un espacio libre de violencia. Y eso es un desafío muy grande y muy complejo en los contextos y en digamos, éticos y culturales en los cuales están insertas las instituciones, es decir, en la cultura en que vivimos. Bien. El otro eje súper importante de la ESI es respetar la diversidad sexual. Yo no voy a hacer tanto hincapié en este eje y además el resto también los voy a trabajar parcialmente, pero en este eje no voy a hacer tanto hincapié porque lo va a trabajar mucho Mauro el próximo martes. Simplemente y en principio, lo que sí quería mencionar son algunas conceptualizaciones que además les van a venir bien para después trabajarlas con él. Lo primero es, respetar la diversidad sexual implica poder problematizar en las instituciones la reproducción de la heteronorma y la cisnorma. Esto tiene que ver con, decíamos que el género es lo que permite, digamos, identificar a los sujetos en las escuelas. De hecho, se identifican a través del género. Y esto se hace a través de determinados marcos normativos que decimos son estas tradiciones, rituales, repeticiones que normativizan el género y que nos dividen, de manera binaria o no, pero nos separan identitariamente. La norma primera para organizar, digamos, nuestros cuerpos en el espacio, nuestras prácticas, los significados sobre nuestros cuerpos, es la heteronorma, es decir, la heterosexualidad obligada, la presunta y obligada heterosexualidad. Y la otra norma que también sostiene, que viene de la mano de la heteronorma, es la cisnorma, es decir, la norma que implica pensar que existe cierta linealidad entre el sexo asignado por otros a nosotros al nacer y el género asumido por nosotros en nuestra propia construcción identitaria. O sea, se piensa linealmente, por ejemplo, esto yo sé que ya lo estuvieron viendo un poquito, pero bueno, hablamos de una mujer cis, en mi caso, por ejemplo, que a mí me asignaron otros, un sexo al nacer y un género, y yo a su vez me identifico con ese género que me fue asignado por otros. En ese sentido, mi identidad está cisnormada. Yo soy una mujer cis. El problema de la presunción de que todas las personas son cis y van a serlo siempre, y la presunción de que todas las personas son heterosexuales y van a serlo siempre, en las aulas, es que genera todo un contexto de ignorancia en relación a todas las otras posibilidades y oportunidades de vida y de experiencia de los cuerpos que existen. Es decir, si nosotros, y esto tiene que ver con todas las prácticas de la escuela. Si yo todas las situaciones problemáticas de matemáticas, si yo todas las consignas que propongo, todas las lecturas que traigo, todo mi lenguaje, todas las prácticas adentro de la escuela, están pensadas presuponiendo que todas las personas que tengo ahí son heterosexuales y cisnormadas, yo con eso genero todo un marco de ignorancia en relación a todas las otras posibilidades, oportunidades
experiencias posibles de los cuerpos. Y eso, y en esto seguimos con Mauro a un autor que les recomendamos muchísimo leer, que es Val Flores, genera un enorme daño. Es decir, tiene sus efectos éticos y sus efectos políticos. Entonces, cuando la ESI nos dice respetar la diversidad sexual, nos está diciendo también evitar ese daño. E implica toda una transformación de nuestro lenguaje, de nuestras prácticas, de nuestros instrumentos didácticos también. Pero no es solamente un daño porque de alguna manera estamos siendo opresivos con quienes, por ejemplo, por supuesto, si yo presupongo la heterosexualidad en mi aula y hay personas que no lo son, estoy generando un daño porque estoy oprimiendo a ese sujeto y además no le estoy permitiendo acceder al derecho de tener una ESI de calidad porque le estoy dando una ESI heteronormada y esa persona no es heterosexual. Más allá de eso que, por supuesto, que implica un ejercicio de la opresión, también les estoy haciendo un daño a todos mis estudiantes cuando yo, digamos, no abro a las posibilidades de la existencia, a todas las posibilidades de la existencia a esos sujetos que tengo al frente. En ese sentido, es importante poder trabajar de manera separada la identidad de género de la orientación del deseo. Esto lo van a trabajar con Mauro la semana que viene. Y la propuesta un poco es empezar a pensar en la escuela como un espacio para la diversidad en estos términos, en lo que hace al lenguaje, a las prácticas y a los contenidos. Todo. Y también preguntarnos, y este es el primer ejercicio que podemos hacer, y también lo podemos hacer en la universidad. Yo no hablo particularmente de la universidad porque la ley apunta a las escuelas, pero en realidad la podemos trasladar perfectamente. ¿Cuántas veces, digamos, desde nuestro lenguaje, de nuestras prácticas, reproducimos la heteronorma y la cisnorma? O la presunción de que todos los sujetos que tenemos al frente son heterosexuales y cisnormados. Y todas las implicancias éticas que eso tiene en nuestra perspectiva, en nuestra construcción pedagógica, y todas las implicancias éticas también que tiene en términos políticos, digamos. Esa es un poco la pregunta que nos interesaba dejar en relación a este eje, respetar la diversidad. El tercer eje que trabajamos en la ESI es el cuidar el cuerpo y la salud. El cuarto, perdón. Acá en este eje estamos pensando al cuerpo, mejor dicho, estamos pensando a las formas de entender y de vivir el cuerpo, que a lo largo de la historia ha ido cambiando. De alguna manera podemos decir que el cuerpo en ese sentido es el territorio de la cultura. Por eso acá dice, el cuerpo no se agota en la dimensión netamente biológica, sino que esta misma corporeidad es constituida por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad, por los sentidos que circulan en torno al cuerpo en todas las instituciones que atraviesan la vida de un sujeto. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de cuidar el cuerpo y la salud, suele interpretarse este eje solamente con cuestiones, volviendo a esta perspectiva negativa y victimista de los derechos sexuales y reproductivos, suele ser pensado como, bueno, prevenir embarazos no deseados, prevenir el contagio de las ETS, la transmisión de las ETS, y suele quedar ahí. En realidad, si pensamos que el cuerpo no es una dimensión solamente biológica y que además es un territorio de la cultura, cuidar el cuerpo y la salud, y sobre todo acá aparece el concepto de salud que con Mauro lo van a trabajar muy bien porque Mauro conoce muchísimo sobre este tema, en realidad tiene que ver con trabajar todos los significados que atraviesan la corporalidad y todas las posibilidades que hay para los cuerpos y para construir nuestra salud de manera colectiva. En ese sentido, por ejemplo, yo traigo la recomendación, que es una entre muchas otras en realidad, de las militancias gordas o las militancias discas.
En el caso de las militancias gordas, bueno, justo en estos días salió en La Tinta una nota a Laura Contreras, que es investigadora y activista de la militancia gorda, donde ella dice que se suele camuflar la gordofobia, dice, bajo un manto de preocupación, de salud pública, de mensaje de meritocracia y superación. Y muchas veces hasta los mensajes bien intencionados también son gordofóbicos o implican gordo-odio. Este ejemplo que yo les traigo en realidad es para pensar también cómo, si vamos a pensar la ESI en este marco de derecho, en este marco de positivación de los derechos, como una oportunidad para el desarrollo de los cuerpos, como una oportunidad también política para la construcción de la subjetividad en términos personales y por ende políticos y colectivos. Si lo estamos pensando de esa manera, en esto que decíamos de la ESI es mucho más que la ley, es un proyecto ético, es un horizonte ético mucho más amplio. Entonces, hay que tener mucho cuidado a qué le llamamos cuidar el cuerpo y la salud. Porque yo puedo, si quiero, decir, no, en el marco de la ESI yo voy a hacer un proyecto en el aula que va a ser trabajar la nutrición y una vez yo vi la romantización de la obesidad. Una vez encontré una actividad que era así. Bueno, no es que con eso ya estoy trabajando cuidar el cuerpo y la salud. No, tiene una perspectiva bastante particular, que es realmente problematizar en términos de derecho y también en términos de oportunidades los cuerpos. ¿Y a qué le llamamos la salud? Problematizar la salud ya es, digamos, está en el marco de la ESI, porque también es darle a nuestros estudiantes la posibilidad de construir eso, esa es la noción de salud que quieren vivir. Pensando que son nociones culturales, sociales, son disputas políticas en relación a qué es la salud para un cuerpo. Desde un enfoque de derechos, entonces, este eje supone el cuidado del cuerpo de UNE y de los otros en función de los derechos adquiridos y por adquirir. Entonces, ¿qué cuestiones se suelen trabajar acá? Cuestiones relativas a la reproducción, a la intimidad, se trabaja, no sé, la ley de talles, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no se está trabajando todavía en las escuelas, etcétera. Es decir, todos aquellos derechos adquiridos sobre los cuerpos y que han avanzado sobre la salud pública, y también aquellos derechos por adquirir, también implica esa construcción en el aula. En este sentido, un poco la pregunta que queda es, ¿cómo se da el cuidado del cuerpo en la escuela? ¿Cómo se piensa el cuidado del cuerpo en la escuela? ¿Qué concepción de cuerpo sustenta nuestras prácticas docentes? ¿Tenemos aulas, espacios accesibles para todos los cuerpos? ¿Cómo ordenamos los cuerpos en el espacio? ¿Qué prácticas que involucren el cuerpo sostenemos en nuestras aulas? Esto para pensar todas las normas, bueno, podríamos hablar de cuestiones básicas como, no sé, los uniformes, pero también todas las normas, reglas, códigos, formas, como decía, de organización de los cuerpos en el espacio, accesibilidad. Este eje nos llama a problematizar eso. Si yo quiero trabajar el eje cuidar el cuerpo y la salud, implica todo eso. Y no solamente, que está bien, como les decía, traer una charla sobre las ETS, que es como suele muchas veces ser interpretado. Bien, el último eje es valorar la afectividad. Y acá también es bastante interesante el modo en que podemos, las interpretaciones que podemos hacer sobre esto. Estamos pensando acá, y es lo que con lo que se van a encontrar en los documentos oficiales, que la afectividad es algo que nos atraviesa como sujetos individuales y colectivos permanentemente. Es decir, toda práctica educativa ve implicada la afectividad en todos los sujetos que participan de la práctica educativa, en toda la comunidad, digamos. Y acá el documento dice algo interesante, dice, frente a las banalizaciones y simplificaciones de la afectividad que los medios de comunicación y los mercados pueden hacer en un marco cultural signado por valores y discursos consumistas,
es necesario que la escuela enseñe sistemáticamente a reflexionar sobre actitudes como la escucha, la empatía, la solidaridad, la inclusión, el respeto, el amor. Es decir, es empezar a pensar a la afectividad no como algo dado, ¿no?, que nos atraviesa, sino como una construcción en la cual están participando, digamos, las redes de poder. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la actualidad, en la forma en que funcionan los mecanismos que tienen las redes sociales para cooptar nuestra atención, nuestros likes y demás, y cómo eso, digamos, a su vez funciona dentro del mercado. Vieron que una de las herramientas fundamentales es trabajar con las emociones. Bueno, el otro día escuchaba una entrevista a un especialista y comentaba cómo la emoción del enojo, el enojo, es una de las que más genera trayecto de datos y likes adentro de las redes sociales. Por eso es una de las estrategias más usadas por los mercados y también por quienes, por ejemplo, asesoran, no sé, por ejemplo, campañas políticas a través de las redes. Se utiliza mucho estrategias para generar enojo a través de tweets o de títulos. Bueno, entonces, ¿qué estamos pensando? Que todo el ámbito de la afectividad, o sea, los afectos y sentimientos, están construidos socialmente, están intervenidos por la política, por construcciones políticas, por el mercado. Es decir, podemos pensar en afecciones capitalistas, por ejemplo. Y por ende, es necesario, digamos, salir de lo que acá dice la banalización y simplificación de la afectividad para pasar a reflexionar sobre eso en la escuela. Y esto implica poder pensar los afectos y sentimientos. Yo acá puse asco, vergüenza, indiferencia, temor, amor, apatía, empatía. O sea, no solamente es los afectos, digamos, digo entre comillas, muchas comillas positivos, sino pensar realmente cómo estamos atravesados en nuestro cuerpo por la afectividad y cómo eso, digamos, funciona en nuestra relación con los otros. El asco, por ejemplo, es una afección absolutamente política en nuestra vinculación con los otros. La indiferencia. Entonces, poder reflexionar sobre eso y trabajarlo también implica, digamos, pensar en otra construcción de relación con los otros en un marco de derecho como el que propone la ESI. Por eso acá yo puse 3 cuestiones que pueden ser tratadas, como son el conflicto, la intimidad y las cuestiones de violencia y abuso. En relación al conflicto es poder tratar el conflicto. O sea, generar instancias para el tratamiento del conflicto, no para evadir el conflicto. Y poder, digamos, ponerlo en palabras, discutirlo y pensar también de dónde vienen esos conflictos. Otra temática que se trabaja mucho en el contexto de este eje es la cuestión de la intimidad de una y de los otros. Y también se trabajan cuestiones que tienen que ver con la violencia y el abuso, que también para su detección y para su tratamiento es necesaria una reflexión permanente y un espacio para poder pensarnos afectivamente. Que esto también es muy difícil, digamos, en el contexto en que vivimos. Y es también disruptivo en relación al ritmo en el cual vivimos. Pensar en la escuela como un espacio de derecho que implique esto, poder trabajar la afectividad en las escuelas. Bueno, dicho esto y trabajado los 5 ejes, que yo sé que es un montón de información junta, lo sé. Por último, quería hacer hincapié en algo que se menciona mucho en relación a la ESI y es la necesidad de su transversalidad. Es decir, la educación sexual integral para las instituciones no implica trabajar un día un contenido, ver una película. No. Implica un tratamiento de estas cuestiones todo el año, todos los días, en términos de contenido. Esto cuando hablo del contenido. Es decir, que trabajemos estos temas, que hablemos de luchas feministas en el aula. Ese sería un contenido a dar en el contexto de la ESI. Que hablemos de la ley de identidad de género en el aula. Eso sería un contenido.
Y así, ¿no? Podríamos mencionar todos los contenidos que uno entra al Ministerio de Educación y están planteados los contenidos para cada nivel, para cada curso, en cada espacio curricular, en cada materia, está todo planteado. Eso implica trabajarlo todos los días, todo el año. Pero sobre todo, tener en cuenta esta frase que se usa muchísimo, que es: toda educación es sexual. O sea, todo el lenguaje, nuestras prácticas, las normas que sostenemos, nuestros gestos, además de los contenidos, la metodología pedagógica y didáctica con la que enseñamos y lo que nuestros cuerpos expresan en el espacio, educa sexualmente. Entonces, trabajar la transversalidad de la ESI supone pensar a cada uno de estos ejes, y podríamos, no lo voy a hacer porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana, pero podríamos ir hacia atrás y empezar a mirar cada eje y decir, desde el momento en que yo entro al aula, por ejemplo, o ni siquiera, el edificio de la escuela, toda la institucionalidad de la escuela, todas sus prácticas, todo lo que allí se habla, cómo se habla, la forma en que presentamos nuestros cuerpos, las normas, las reglas explícitas, las reglas implícitas, los gestos, todo educa sexualmente a quienes estamos ahí. Y cuando digo quienes estamos, porque no educa sexualmente solamente a nuestros estudiantes, también a nosotros, que también somos sujetos de derecho. Entonces, implica poder empezar a pensar en esos términos. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Trabajamos un eje de la ESI en términos de contenidos, pero no transversalizamos eso. No sé, el ejemplo más claro y que más se menciona es, no sé, traemos a un profesional de la salud para que hable de enfermedades de transmisión sexual y lo hace sin perspectiva de género, por ejemplo. O, como me pasó el otro día en una charla que era sobre eso, era sobre ETS, enfermedades de transmisión sexual, y las personas que lo daban todo el tiempo hablaban de mujeres y varones presuponiendo o sea, cisnormados, es decir, no hablaban de mujeres trans y de varones trans, por ejemplo, o de personas no binarias. Entonces yo pensaba, qué confuso para quien se está educando si es una persona que no se identifica con el sexo asignado al nacer, entonces esta charla no sirve para esa persona porque le están dando herramientas para el cuidado de su cuerpo en relación concretamente a las ETS que no le sirven. Que eso es algo bastante concreto que hace a la no transversalidad. Pues eso puede ser pensado en un ejemplo tan chiquitito como ese, como en ejemplos mucho más amplios como los que yo le decía, cuando en los planteos que hacemos, en las ejemplificaciones, por ejemplo, hablamos de familias y hablamos de familias heteronormadas y cisnormadas, y las normas, en este sentido, hay mucho para revisar en las prácticas de las escuelas. Por eso vuelvo a esto que decía primero en relación a las estrategias. Lo que hacemos quienes, digamos, deseamos una ESI y además deseamos una ESI, valga la redundancia, deseante, una ESI que pueda ser pensada en términos transfeministas, una ESI politizada, que estamos pensando en eso, en una ESI que implique una búsqueda del placer y de oportunidades para los cuerpos, una ESI positivada en ese sentido. Al momento de ingresar a las instituciones, lo que hacemos en realidad es desplegar una serie de estrategias, las que podamos, para poder empezar a tocar, o sea, a tirar del hilo de alguno de estos ejes, por ejemplo, o de alguna, para después plantear la transversalidad. En ese sentido, digamos, es un poco que pensamos estas charlas para tensionar esto, digamos. Ya sabemos cuál es la herramienta jurídica que tenemos, ya sabemos de qué tratan los ejes, ya sabemos cuál es la vuelta de rosca que le podemos dar a eso, porque yo un poco se los planteé en relación a cada eje. Bueno, esto podemos pensarlo en términos de oportunidad, esto podemos pensarlo en términos de posibilidad para nuestros cuerpos, en posibilidades de existencia, en posibilidades de construcción colectiva diferentes, en el desarrollo del placer, pero que lo podamos tensionar con las herramientas que efectivamente tenemos, en las instituciones que efectivamente tenemos, en los contextos en los que vivimos. Bueno, voy a dejar de compartir. Hablé un montonazo.
siempre. Bueno, Bueno, ahí los que quieran pueden comentar en el chat, pueden hacer alguna consulta y si no sí. pueden habilitar el micrófono y comentar también quienes... Sí. Ay, mira, pasan carteles de gracias. ¡Ay, no! El cartel. ¡Qué hermoso! Pero pueden comentar, también sería bueno porque como, bueno, siempre Ana y Mauro trabajan con el formato de taller, de por ahí también que compartan y que podamos comentar las experiencias que han tenido Mm, quienes han atravesado alguna formación en ESI, quienes son docentes. Bueno, eso sería bueno. Y después por el chat también, si quieren comentar algo, preguntar. Así que bueno, está habilitado para el que quiera. sí, todos tenemos experiencias relativas a la ESI. O sea, no, esto nos toca. Así que seguramente deben haber pensado en algún momento de la charla en algo. Sí, a mí un poco lo que digo que llama la atención cuando lo presentas es que es mucho más de lo que se suele pensar que es la ESI, ¿no? Porque Mm, eh, eso no es inocente, ¿no? Pero cuando se lo presenta en los medios o de determinados sí, sectores, digamos, se critica, cuántos malentendidos respecto a los contenidos que tiene, lo amplia que es y justamente la cantidad de posibilidades que abre y que excede por ahí una cosa a lo que se suele conocer en los medios, ¿no? Que sí. está tan sesgado, y vemos que en realidad hay una multiplicidad de temas y de formas de abordar que son muy interesantes. A mí eso me parece en principio que cuando lo presentas y lo ves así todo junto, decís, bueno, acá hay un montón de cosas que en realidad se desconocen sobre la ley, Sí. ¿no? Sí, en ese sentido, por eso yo decía que es un paraguas. O sea, si bien uno podría decir, bueno, pero le faltan cosas a la ESI, o yo le pondría esto, bueno, por supuesto, pero tienen, en el modo en que está planteada la ley, y en el modo en que están planteados después los documentos oficiales, los ejes y demás, es un paraguas que nos permite pensar, digamos, un montón digamos, nos permite disputar en las escuelas. Un poco eso, a ver, hay muchas formas de interpretar esto. Esto tiene que ver con un poco con lo que en este momento, justo con el Mauro, estamos estudiando, que es esta idea de, bueno, es una herramienta que nos permite disputar en la escuela, porque uno tiene esa legitimidad de decir, bueno, mira, esta es la ley, estos son los documentos oficiales, y esto nos permite realmente abordar un conjunto de oportunidades, de posibilidades de vida. Es súper interesante en ese sentido. Y bueno, después uno ve cómo hace igual, las instituciones con eso. En ese sentido, sí, Natalia, acaba de... Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo trabajo en una escuela de adultos, entonces la ESI aparece ahí como una especie de, bueno, de deuda, si se quiere, porque también, digamos, se piensa mucho en los adolescentes, en las niñas y los adolescentes, ¿no? Como población Sí. destinataria, digamos, principal de la ESI. Y los adultos quedan ahí marginados porque se supone que ya tienen una experiencia de vida o una trayectoria y cierto conocimiento que hace que no sea necesario, digamos, por ahí trabajar la ESI. Ujú. Entonces, bueno, a mí me pasa mucho eso, digamos, como esto de la disputa, ¿no? En la escuela, que a veces en el aula solamente, no sé si sirve, pero digo, me encantaría que fuera como más a nivel institucional y tener como ciertas, que no hay todavía mucho material, ¿no? Destinado No, a... eso te iba a decir, no hay casi nada. No hay casi nada. Y se los toma como por ahí, o sea, como parte de la familia de esos niños y adolescentes con los cuales se trabaja principalmente, pero no como destinatarios. Entonces ahí es Claro. como que se desdibuja un poco la ESI. Bueno, Ujú. me parecía comentarte eso como para tener en Sí, cuenta, porque pienso también en el ámbito universitario, ¿no? Que también son todos sí, adultos, ¿no? Entonces es sí, como otra mirada, digamos, sí. de Es eso. olvidado completamente. De hecho, como te decía, en los materiales, que hay un montón para nivel inicial, secundario, de adolescentes, hay un montón, no hay casi materiales, digamos, didácticos, con propuestas didácticas concretas. Eh, Nosotros con Mauro hemos dado algunos talleres en educación para adultos y también hemos tenido como que, bueno, justamente reformular todos los planteos pensados para ese público en particular.
Eh, pero sí es interesante si se lo plantea, sobre todo esto. La ESI está pensando que la sexualidad y el género es una construcción permanente, o sea, que no acontece en un momento de la vida en particular. Y en ese sentido implica un cambio de paradigma y en ese sentido es que todos estos ejes deben ser trabajados permanentemente. Eh, y sí, no hay la cuestión del acompañamiento institucional es esto que decía en relación a las estrategias. A veces la estrategia es institucional y a veces la estrategia es de parte de los docentes y a veces la estrategia la despliegan los estudiantes. Y una de las formas en que se trabaja la ESI mucho es con contenidos emergentes, que yo sé que por experiencia de compañeros, en educación para adultos se trabaja mucho, que es cuando acontecen cosas, suceden. O sea, aparece no sé, una situación de alguien del aula o una noticia, no sé, por ejemplo, en el contexto de algún femicidio que gane lugar en los medios, o bien algo que haya surgido ahí concretamente, y se suele trabajar con esos contenidos emergentes y a partir de ahí se suele ir, digamos, hacia arriba en abstracción, en lo que hace la conceptualización y el trabajo. Pero sí, es un problema. O es un hueco, mejor dicho. Lili. Sí, que bueno, primero gracias Anaí por No. tu tiempo y la verdad que me pareció tan importante esta charla y como decía María José, la perspectiva que das, que realmente rompe con toda una creencia que tiene que ver con la ESI, con lo que es o lo que se entiende por educación sexual, y de ahí con mis hijos no te metas, porque el cuerpo, porque bueno, todo lo que vos nos comentabas, y bueno, me pareció tan interesante esa perspectiva genealógica, de la genealogía, de si saber cuáles fueron los quiebres, las rupturas, esa historia realmente de tensiones y de luchas, me parece que es fundamental. Y bueno, yo como docente del Seminario de Derechos Humanos y del curso que también estamos dando de Derechos Humanos en el servicio penitenciario, y que se da para abogacía, bueno, para distintas profesoras de ciencias jurídicas, distintas carreras, también como optativa, a mí me parece fundamental esto que vos hablabas, o sea, hablar de la ESI es hablar de perspectiva de género. La universidad sin perspectiva de género es reproducir lo heterónomo y la cisnorma. Me parece que es fundamental. Me parece que la ley está, y como tan claramente vos la expusiste, me parece que nos pone, por lo menos en el ámbito donde yo trabajo, me parece que pone en tensión y en contradicción a los planes de estudio, por lo menos el plan de estudio de abogacía, del profesorado de jurídico, lo que yo conozco, ¿no? No voy a hablar de otros planes que no conozca, pero sí me parece que los pone en contradicción, que los sobredetermina en ese sentido, los desafecta, que si no nos hacemos cargo de eso, de esta perspectiva de género que implica la educación sexual integral en las universidades, como decía Natalia, me parece que es casi imposible pensar en cambios o en transformaciones en otros espacios de construcción cultural y colectiva. Entonces, bueno, me pareció, y otro tema, lo que significa, que vos también tan claramente lo expusiste, lo que significa la ESI, que significa un trabajo en red, o sea, es una red que conecta, en el caso de abogacía, del profesorado de ciencias jurídicas, bueno, conecta con otras leyes, con otras prácticas, o sea, conecta
con todas las otras carreras, conecta con toda la universidad, con todo ese universo, digamos. Entonces es fundamental lo que implica también como perspectiva epistemológica, ¿no? De pensar el conocimiento como una construcción colectiva y rompe con esa construcción binaria, individual, universal, del sujeto epistémico, trascendental, qué sé yo. Hola, Carla. Me pareció, y después hay un eje que a mí me parece en el ámbito de los derechos humanos, y bueno, no sé si todavía están los alumnos, alumnas, que trabajamos esto también en el servicio penitenciario, es el tema de la afectividad, que tiene que ver de la transversalidad, que es tan importante en la relación con el otro, ¿no? Cómo ese trabajar, cómo es fundamental trabajar ese eje hoy en un mundo atravesado, como vos bien dijiste, atravesado y guiado por eso que es tan efectivo y tan exitoso que es el odio, que es los esquemas de odio, los esquemas de, bueno, vos dijiste otra palabra, de enojo, me parece, bueno, trabajar con esos tipos de afecto que, bueno, que tan dañino es para justamente la aceptación del otro, el respeto, la pluralidad que significa esta ley, como vos decías. Reproducir lo heterónomo significa anular, desconocer, significa anular, ocultar tantos otros conocimientos, tantas otras sexualidades, tantos otros cuerpos. Y entonces, bueno, me parece que desde lo afectivo es la condición para que para que existan tantas violencias, digamos. Para mí, me parece que la afectividad, esa subjetividad construida desde lo mediático, desde los esquemas de odio, desde las relaciones de poder, que son las prácticas educativas, son las condiciones fundamentales para que se sigan violando, para que se siga ocultando, para que se siga reprimiendo, Así que, bueno, la verdad que quedé muy enriquecida, así que muy agradecida y espero poder generar otras condiciones en las prácticas educativas a partir de estas participaciones. Así que gracias. Gracias, María José, gracias. Bueno, esta cátedra es tan fundamental también, ¿no? Que esté en la universidad. Yo quería hacer solamente un comentario. Primero, Anaí, muchas gracias. La verdad que fue muy esclarecedor en algunas cuestiones. Yo no trabajo en la escuela media, tengo hijos con los cuales sí han trabajado y me parece eso que vos decías de trabajar no solamente el día en que se trabaja a través de una película, sino trabajarlo atravesado en todos los contenidos, ¿no? Eso me parece que es políticamente mucho más inteligente, mucho más ingenioso, digamos, poder colar estas perspectivas en cada uno de los temas que uno aborda, que me parece que también es la estrategia que por ahí nos podemos dar, que yo por lo menos me ha dado frutos en la universidad. Uno puede trabajar aquí ese autor porque es un clásico y no puedes dejar de trabajarlo, pero también podés hacerle la crítica, ¿no? Ya sea desde una perspectiva, qué sé yo, marxismo, decir, bueno, a ver, la reproducción de la fuerza de trabajo. Yo los chicos, digo, yo en el aula lo planteo, digamos, bueno, a ver, señores, Marx pensó un montón de cosas y es un tipo de los más leídos, lo seguimos leyendo, nos sigue ayudando a pensar algunas cuestiones. Ahora, no pensó en la reproducción de la mano de obra. Entonces, de alguna manera suponía que el obrero volvía de la fábrica y a través del consumo ya estaba garantizada, digo, compraba la carne y la carne ya, no sé, se la comía cruda, y al otro día volvía a laburar, ¿no? No contaba con que había una mujer que le cuidaba a los pibes, que le cocinaba, ¿está bien? Eso no está, por ejemplo, contemplado en la teoría marxista, como para hacerlo así medio rápido. Entonces, no está previsto eso. Entonces, uno no puede evitar dar Marx. Lo que sí puede hacer es atravesarle algunas cuestiones
que están o no contenidas en la ESI, pero que tiene que ver con esto de, bueno, ser un poco más crítico y dejar de naturalizar así porque viene de, bueno, un clásico. Creo que por ahí me parece que va también un poco la cosa, más allá de las cátedras específicas, bueno, como es el caso de Lilian, ¿no? Derechos humanos, obviamente. Me parece que por ahí va la cosa. Lo otro que me quedé pensando cuando hablabas de la emotividad, digo, como estrategia política, yo vengo de la ciencia política, como estrategia política se usa esto de la emotividad en el tema de las fake news, ¿no? Para provocar muchísima bronca. Entonces, qué sé yo, fulano de tal usa las carteras, no sé, de tal marca y a lo mejor después termina siendo, por ahí termina siendo una fake news, pero ¿qué provocas con eso? La política también es emoción, ¿no? Y esa bronca, esa cosa contenida, que después a la larga y con distintas construcciones y configuraciones termina por ahí en una violencia mucho mayor y mucho más explícita que excede, digo, lo discursivo, ¿no? Un placer haberlos escuchado a todos. Nada más, hacer ese comentario. Ay, gracias por las intervenciones. Ahí anoté algunas cositas para llevarme. Lo que me pareció re interesante de lo que decían las dos es esto de lo que igual lo que no trabajamos se educa de todos modos. O sea, nos podemos no abordar la afectividad. Bueno, la afectividad la está educando otro, en este caso el mercado. O sea, si nosotros abandonamos el terreno de educar la afectividad, estamos dejando, digamos, el terreno a... Lo mismo pasa con bueno, con la sexualidad en general. Toda educación es sexual. Ya hay otros ámbitos de educación sexual. Y el punto es, si no lo abordamos, bueno, le dejamos el espacio hoy en términos políticos. Yo le digo el mercado, pero en realidad hasta lo podemos identificar, digamos, que las hegemonías, digamos, son las que construyen ahí. Entonces, bueno, también es una resistencia en ese sentido. Esto de revisar los programas, de lo que damos, digamos, implica también esa construcción política. Sí. Ahí Carla había levantado la mano y después Lili. Sí. Bueno. Sí, yo cortito es para otra cosa que me pareció fundamental para que sigamos pensando, esto que vos dijiste en el eje cuidar el cuerpo, la salud, pero bueno, es en todo, cómo desde los espacios educativos, yo pensando en el espacio en el que estoy, ¿no? Es fundamental pensar las leyes que pueden estar, que están por venir y que pensemos en esa dirección, en generar esos movimientos para esa legislación y leyes que todavía no están y que necesitamos y que, bueno, que pueden empezar a pensarse en los espacios educativos, ¿no? Eso me pareció re importante también. Ahí me refería a Carla Oro, yo, ¿no? Sí, No, Carla. no la Carla nuestra de la UNI, sino Carla, no sé si estás Carla, ahí. que también es parte del seminario, sí. ¿Estará ahí? ¿Nos escuchará? Capaz que levantó la mano sin querer. Bueno, ahí quedó. Carla. Carla, ¿estás? ¿O levantaste la mano sin querer? Sin querer, capaz. Bueno. Capaz. Bien. Bueno, no, pensaba también de lo que, un poco a raíz de lo que hablaba Carla y Lili, que son profes de la UNI, que es, bueno, justamente, bueno, creo que Anaí en algún momento lo mencionó, que la ESI no es obligatoria en la universidad y eso es, bueno, una deuda, ¿no? Principalmente para los profesorados, ¿no? Porque supone que luego después son los profesionales que van a trabajar en las instituciones educativas y un poco también la cátedra abierta viene por ahí bueno, no está ese espacio, entonces, bueno, se habilitan estas cátedras, ¿no? Justamente porque hay una demanda, hay una necesidad, hay una urgencia de trabajar algunos contenidos. Eso es algo que por ahí charlamos muchas veces con Anaí, con Mauro, respecto de que la no obligatoriedad, digamos, de la ESI en la UNI, por ser instituciones autónomas. Bueno, ya que no menciono, Mauro andaba por ahí recién, ingresó todo enmascarado porque viene viajando, me parece, ahí está, en la LEP, así que viene con todas las máscaras. Mauro es el profe que va a dictar entonces el módulo de la semana que viene. No sé, bueno, Anaí, si vos querés cerrar con alguna cosita y bueno, ya vamos, si no hay otras preguntas, ya vamos cerrando. Sí, no sé si alguien más quiere hacer un comentario.
Ay, Carla, Carla, te digo que no le anda el micrófono. Sí, Oh. pasó algo ahí o Carla no. Bueno, Sí. acá no le funciona el micrófono y bueno, habían unos agradecimientos también ahí. Dice, gracias Anaí por compartirnos de manera tan clara lo central de la ESI y también la mirada histórica sin dejar de ser crítica de lo que aún queda por avanzar en términos de derechos. Y saludo de parte del Grupo de Estudio de Trabajo Social y Amigos. Bueno, ahí está. Ay, el amor. Ahí están todos. Así que bueno, si quieres cerrar y bueno, ya vamos cerrando. Bueno, Si me dejan una cosita que es como mi obsesión, bueno, María José capaz que me conozca más. Yo insisto en la ESI, en la universidad, porque un profesional, abogado, que es donde yo más me conozco, que obviamente los profesorados es fundamental, pero un profesional, un abogado, un enfermero, un ingeniero agrónomo, sin perspectiva de género, o sea, puede ser grave, es grave. Entonces, sí. bueno, hay que trabajar, me parece. Claro, claro, en esto sí, es verdad, en esto además yo decía, bueno, todo lo que no trabajamos es terreno que, digamos, todo lo que no construimos desde la educación es construido en otros espacios. También todo lo que o sea, todo lo que dejamos que suceda, digamos, qué pasa con abogados sin perspectiva de género, qué pasa con trabajadores sociales sin perspectiva de género, por supuesto que sí. En ese sentido, podría pensarse una reformulación de la ESI o para la educación superior en particular. Pero como paraguas tan amplio, por lo menos en esta interpretación que di yo de la ley, de los documentos, ya podría ser trabajada tranquilamente. Yo por ahí le trabajé en relación a las aulas y demás, pensándola también como un instrumento para quienes están cursando esta cátedra y que están, además, después luego van a estar al frente de las aulas. Pero sí, claramente. Bueno, están ladrando las perras. Siempre, todo el día. Significa que hay que cerrar. Bueno, ahí también Ahí, Carla. un saludo a Carla. Felicitaron ahí por el abordaje, mientras iba escuchando la charla, se iban representando muchas prácticas que reproducimos y que es necesario eliminar, más aún en las prácticas docentes. Gracias por todas las estrategias que nos brindaste, Anaí, nos dice Carla. Así que bueno, les agradecemos a todos por participar y les esperamos la semana que viene a las 18 por el mismo canal. Parece un programa de televisión. Bueno, seguimos con Mauro, sí, que bueno, y Mauro va a completar un poco. Lo vamos a poder ver sin máscara. Bueno, nos vemos con Mauro entonces el próximo martes. Ahí bueno, continuamos. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.